Muy buenas tardes, profesor. Junto con mi equipo conformado por Josefa Rodríguez, Valentina León, la que le habla Catarina Garrido, Alexander Ruiz Tagle y Chari Jiménez, le traemos nuestro trabajo de exposición en la probabilidad. Dentro de este trabajo abordaremos los tres problemas, el problema número 3, el problema número 8 y el problema número 11. Para comenzar, entraremos directo al problema número 3, donde trabajaremos con una tabla de contingencia que relaciona el ingreso familiar con el número de integrantes por hogar. Esta tabla nos permitió obtener una mirada más completa de cómo varían las familias según su tamaño. Primero obtuvimos los totales por cantidad de integrantes. Cada 2 integrantes hay 15.236 familias. 3 integrantes, 8.809 familias. 4 integrantes, 1.327 familias. Y con 5 integrantes, 1.204 familias. Esto nos da un total general de 26.576 familias consideradas en el estudio. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga más de 3 integrantes? Para responderla, sumamos las familias de 4 y 5 integrantes, lo que nos da un total de 2.531 familias. Luego calculamos la probabilidad, en donde nos da un aproximadamente de 0,0952, que en otras palabras, solo un 9,52% de las familias tienen más de 3 integrantes. Bueno, y para resolver el problema número B, que nos pide saber la probabilidad de que su ingreso sea bajo o sean exactamente 4 integrantes. Vamos a utilizar la fórmula que une la probabilidad de A con la probabilidad de B, siendo en esta ocasión la probabilidad de A de ingreso bajo y la probabilidad de B exactamente los 4 integrantes. Y le vamos a restar la intersección entre estas dos probabilidades. Primero calculamos la probabilidad del ingreso bajo, en donde sumamos absolutamente todos los ingresos y los ingresos bajos, obviamente, y lo dividimos en el total, lo que nos da un aproximado de 0,3023. Y la probabilidad de 4 integrantes también lo dividimos en el total. Y luego también obtenemos la probabilidad, como dije anteriormente, de la intersección entre estas dos probabilidades. Hacemos la fórmula sumando la probabilidad de A del ingreso bajo, que sería 0,3023, más la probabilidad de B, que sería 0,499, menos la intersección, lo que nos da un aproximado de 0,3315. Lo que en otras palabras significaría que la probabilidad del ingreso bajo o que salgan exactamente 4 integrantes es de 33,15%. Bueno, vamos a presentar lo que es el problema 8, que para resolver este ejercicio vamos a tener que hablar de lo que son las probabilidades condicionales, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Estos conceptos nos van a ayudar para entender cómo cambia la probabilidad de un evento cuando tenemos información adicional. Bueno, los datos del problema. En este caso vamos a analizar a los estudiantes que llegan a estudiar o no con las pautas que sube el profesor. Según eso vamos a ver la probabilidad de aprobar el curso con esta información. Los datos que tenemos, definimos los eventos primeramente, donde E es el 50% de estudiantes que estudia de las pautas del profesor y E' es del 50% de estudiantes que no estudia de las pautas del profesor. Y el evento A va a ser si estos alumnos aprueban o no el curso. Definimos las probabilidades condicionales, que la primera va a ser la probabilidad de A, dado que ocurre el evento E, que va a ser de 0,95, y la probabilidad de A, dado que no ocurre el evento E, que va a ser de 0,35. Bueno, aquí tenemos un diagrama de árbol que representa las posibles rutas que llegue a tomar el estudiante. Partimos con lo que, si estudia estudiar de las pautas o si no estudia estudiar de las pautas. Partimos con 0,5, que es la probabilidad de 50%, de si el estudiante estudia, y dependiendo de qué elija va a haber la probabilidad. Tenemos que si estudia las pautas, tiene su probabilidad de aprobar es de 0,95, y de si no estudia las pautas, hay una probabilidad de 0,05 que no apruebe. Y si no llegas a estudiar de las pautas, su probabilidad de aprobar es de 0,35 y de no aprobar es de 0,65. Bueno, para resolver la pregunta B de la probabilidad de aprobar el curso, vamos a ocupar lo que es el teorema de la probabilidad total. En nuestro caso, puede ocurrir los dos casos, si es que aprueba o no aprueba.
Para ver eso vamos a ocupar la fórmula de la probabilid'A, que es igual a la probabilidad de E por la probabilidad de A, dado que ocurre el evento E, más la probabilidad de E', por la probabilidad de A, dado que no ocurre el E'. Al momento de reemplazar nos queda 0,5 por 0,95 más 0,5 por 0,35, que eso nos da un total de 0,65. Eso quiere decir que la probabilidad total de aprobar el curso es de 0,65, es decir, un 65% un 65% de probabilidad. Y para resolver el ejercicio C, que es la probabilidad de haber estudiado las pautas subidas por el profesor, vamos a ocupar lo que es el teorema de Bayes. La fórmula es la probabilidad de E dado el evento A, que para esto tenemos la probabilidad de E por la probabilidad de A dado el evento E fraccionado en la probabilidad de A. Al momento de reemplazar tenemos 0,650.5 por 0,95, que eso al multiplicarnos nos da un aproximado de 0,7308. Eso quiere saber si sabemos que el estudiante aprobó, la probabilidad de que haya estudiado de las pautas que subió el profesor es de aproximadamente 0,73, es decir, un 73%. A continuación sigue el problema 11. Aquí analizamos la probabilidad de que un cliente realice una compra o visite una sección específica de la tienda, utilizando la probabilidad total y el teorema de Bayes. Lo primero que nosotros hicimos fue definir los eventos, lo cual sería la tabla 1, y lo segundo que hicimos fue definir las probabilidades condicionales, lo cual sería la tabla 2. En la tabla 1, el rango etario como muy joven, que representa el 30% total, lo designamos como J. El rango etario de edad universitaria, que representa el 50% del total, lo designamos como U. El rango etario de mayores, que representa el 20% total, lo designamos como M. Y finalmente, realizar compra lo designamos como C. Luego, en la tabla 2, el porcentaje de C, según ocurra J, es de 0,20, el porcentaje de C, dado que ocurra U, es de 0,60 y el porcentaje de C, dado que ocurra M, es 0,80. Luego, para realizar la resolución del ejercicio A, debemos realizar un diagrama de árbol. Este diagrama de árbol representa de forma precisa el espacio muestral del problema 11. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Aquí abajo tenemos el espacio muestral. Como podemos ver, las tres ramas principales que representan el total, por lo cual suman 1 entre ellas. La primera sería el muy joven, el cual representa el 0,3, o sea, el 30%. Después tenemos edad universitaria, que representa el 0,5. Después tenemos los mayores, que representan el 0,2. En las subramas del muy joven, podemos ver que el 0,2 compra y que el 0,8 no compra. En las subramas de edad universitaria, podemos ver que el 0,6 compra y que el 0,4 no compra. Y en las subramas del mayor, podemos ver que el 0,8 compra y que el 0,2 no compra. Para calcular la probabilidad de que un cliente elegido al azar haga alguna compra, utilizamos la fórmula de probabilidad total. Utilizamos esta fórmula ya que el evento abarca todas las edades posibles, por lo cual todos los casos posibles. Aplicando la fórmula tendríamos que la probabilidad de que el cliente sea muy joven multiplicado por la probabilidad de que el cliente muy joven compre, y luego sumamos respectivamente repitiendo esto con cada rango etario. Una vez reemplazados los términos, obtendremos la fórmula que se puede ver aquí, y como resultado nos da que la probabilidad de que un cliente elegido al azar haga alguna compra es de 0,52, o mejor dicho, del 52%. Eso sería todo para el ejercicio 11. Ahora vamos con la parte C del problema 11, donde aplicamos el teorema de Bayes. La pregunta es, si un cliente compró, ¿cuál es la probabilidad de que sea muy joven, siendo este elegido al azar? Nosotros usamos la fórmula de Bayes, donde la probabilidad de que sea joven, dado que es cliente, es P de C como denominador, P de CJ por P de J como numerador. Nosotros sustituimos los valores de las preguntas respondidas anteriormente, dándonos 0.1154. Esto significa que si sabemos que el cliente compró, hay solo un 11,54% de probabilidad de que sea un cliente muy joven. Comparando los enfoques de los ejercicios, notamos que solamente el 3 se resolvió con una tabla de contingencia, analizando la relación de diferentes variables,
En cambio, el ejercicio 8 y 11 tuvo más desarrollo preguntando por el diagrama de árbol, por posibles dependencias de los resultados, probabilidad total y finalizando con el teorema de Bayes, actualizando la información con respuestas que ya habíamos obtenido antes. Para finalizar, esta presentación demostró la versatilidad de las herramientas utilizadas en los 3 ejercicios, dependiendo del problema, los datos que entrega y los eventos a identificar. Muchas gracias por su atención, esperamos les haya gustado.